Y vamos a empezar con la palabra de Dios esta semana. Haremos una oración para que el Señor bendiga la palabra. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, por este culto, por nuestros hermanos, Señor, porque tú nunca fallas. Porque tú dijiste que donde estuvieran 2 o 3 allí reunidos, tú estarías en medio. Y desde que lo dijiste hasta el día de hoy, siempre lo has cumplido. Porque para ti, tu palabra no es cualquier cosa. Para ti tu palabra es tan importante que tú dijiste que esta tierra un día pasarán y estos cielos un día pasarán, pero ni una tilde de tu palabra pasará. O sea que, Señor, vemos la importancia que tiene tu palabra y le queremos dar esa reverencia y esa importancia tan grande para nuestras vidas, porque tu palabra es útil para redarguir, para enseñar, Señor, porque tu palabra nos hace crecer, porque tu palabra es como esa leche no adulterada que algunos hermanos necesitan para crecer, porque tu palabra es esa vianda, es esa carne que se mastica con aquellos que ya tienen los sentidos, Señor, preparados para discernir entre el bien y entre el mal. Gracias, Señor. Te pedimos por esta tarde, por la palabra que se va a predicar, para que tú ayudes al predicador a predicar tu palabra correctamente, para que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, para que no se añada ni se quite, Señor. Y que los oídos que van a oír esta palabra, que los corazones donde va a llegar esta palabra, sea como aquella buena semilla que cayó en aquella buena tierra y dio fruto a 1000 por 1, porque no somos oidores de la palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi amada esposa ha leído Juan capítulo 5, versículos del 1 al 15, aunque se ha leído hasta el 17, sobre el paralítico de Betesda. El título de la predicación de hoy se titula Jesús y el paralítico. La semana pasada, sabéis que estamos predicando el Evangelio según San Juan, versículo por versículo. Es la serie que hemos empezado ya hace unos meses, en que estamos predicando versículo por versículo este maravilloso Evangelio de Juan, donde a diferencia de los otros evangelios nos narra la deidad de Jesucristo sobre todas las cosas. Mateo nos narra ese rey, Marcos ese hombre, Lucas el poderoso Jesús, pero Juan nos habla de Dios. En el principio era el verbo, existía, no es que estaba, es que era, y ese verbo estaba con Dios, y ese verbo se hizo carne y nuestros ojos lo vieron, lo palparon, lo tocaron, lo gustaron, y ellos escribieron para que nosotros creamos lo que ellos han visto. Es el tercer milagro de Jesús en este Evangelio de Juan, que nos narra 7 milagros. Y 38 años de enfermedad para Cristo no fueron un obstáculo por el cual pudiera sanar a este enfermo. Los enfermos, hace 2000 años, en la época de Jesús, eran marginados por la sociedad.
no podían trabajar, ni ayudar a nadie. Algunos eran muy amados. ¿Os acordáis de aquel paralítico que sus amigos lo entraron por la ventana y el Señor lo curó por la fe de los amigos? Porque era muy amado para ellos. Pero los paralíticos y los enfermos no tenían cabida en aquel momento en la sociedad. Eran despreciados. ¿Os acordáis de la mujer que dijo, si tocare el borde de su manto? Ella se apartaba de la gente. Ella no quería ni molestar al maestro. Si solo tocara el borde de su manto, yo sé que sería sano. Muchos pedían para comer, como los que estaban en el portico de Salomón. Y Pedro y Juan le dicen, míranos. Y el paralítico se queda mirando al cojo. ¿Qué me va a dar? No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Y el paralítico se levantó. Y eran inmundos, como los leprosos, que no podían estar con el pueblo. Su fe de estos enfermos que nos narra aquí en el portico de Betesda, que dice que habían cojos y habían ciegos y habían paralíticos y habían enfermos y todos estaban esperando que se movieran unas aguas, nos dice el versículo 3 y el versículo 4. Y a diferencia de la semana pasada, ¿os acordáis con aquel hijo del noble, con aquel soldado, digamos, del rey, que tenía una chispa de fe? Era muy pequeñita, pero luego se hizo gigante, ¿os acordáis, no? Pues a diferencia, estos paralíticos, estos enfermos, tenían una fe distorsionada. Ellos creían que un día podrían ser sanos, porque ellos creían en tradiciones. Alguien les había dicho que de vez en cuando aparecía un ángel y movía el agua. O quizá eran supersticiones de la gente cuando veían que el agua se movía por alguna corriente y decían, es que ha venido un ángel y ha tocado el agua y el primero que se meta, ese es el que se sanará. Como si Dios hiciera distinción de personas, algo que su palabra no lo dice. Delante de Dios todos somos iguales, hombres y mujeres, ricos y pobres, enfermos y sanos. Pero ellos creían que había una distinción, el primero que llegara. Una fe muy equivocada, una fe en los mitos. Yo escuché una vez, yo oí una vez. Esto, hermanos, no es tan descabellado en el día de hoy y en las iglesias del día de hoy, donde por desgracia muchos no estudian la palabra de Dios y son guiados por cualquier viento de doctrina. Y cualquier doctrina que puede entrar en la iglesia, pues arrastra a personas que son incautas, a personas enfermas espiritualmente, que no tienen aquella fortaleza de poder discernir lo que es correcto de lo que no. E igual que estos paralíticos y estos enfermos, esperan que un día Jesús, no Jesús, sino que un milagro llegue a sus vidas. Este grupo tiene la fe en mitos y leyendas. El mito que encierra este estanque, hermanos, es el mito de la fuente de la juventud. Para nosotros, que estamos en el siglo XXI, escuchamos esto y nos reímos. Ah, la fuente de la juventud, pero si hoy tenemos medicinas, y hoy tenemos la medicina tan avanzada, y hoy tenemos tantas cosas que nos curan nuestros cuerpos, pero hace 2000 años no era así, ni hace 3000, ni hace 4000. Y entonces
muchos creían que existía realmente una fuente de la juventud, un agua que al tocarla o al beberla curaba, sanaba y rejuvenecía a las personas. Salomón la buscó, la reina de Saba la buscó, la buscaron grandes emperadores, grandes reyes. Pero los romanos, al igual que estos enfermos, creían que el agua de este portico era milagrosa. Dice el historiador Herodoto que el agua era roja, era de un color rojizo por la cantidad de minerales que llevaba. Entonces está claro que era un agua que la doctora nos puede asentir, decir que es verdad, que al ser cargada de minerales, cuando uno se metía dentro, pues se sentía mejor, se cargaba el cuerpo, se limpiaba, pero no era milagrosa, era parte de un proceso normal. El pórtico de Betesda, el pórtico de Betesda era un lugar precioso, era un manantial artificial que habían creado los judíos y que tenía 4 puertas. El manantial que había allí tenía 4 puertas y una puerta en medio que dividía como si fueran las dos partes del laguito, del estanque. Y las familias solían ir allí a pasar el día, a bañarse en el agua, y los enfermos pues estaban allí esperando las limosnas de las familias que iban allí, y aparte aquella fe que ellos tenían que un ángel iba a bajar del cielo y iba a hacer el milagro milagroso de sanarlos. Este paralítico tuvo esa fe durante 38 años. Día a día su fe le llevaba a ese portico, esperando llegar, ser el primero en ver el ángel y en llegar al agua. Aunque Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, ¿cómo voy a hacerlo? Si cuando se mueve el agua que viene un ángel, cuando yo he llegado, ya los demás, ya todos han entrado en el agua. Vemos que fe tan distorsionada en la realidad. Cuando él tenía delante a Jesús, que él nunca había oído hablar de él se había preocupado de otras cosas, mientras toda Jerusalén estaba convulsionada de este Jesús que no paraba de hacer milagros. Este paralítico no sabía ni quién era. Él estaba en otras cosas. Pero este mito de la fuente de la juventud, este mito nos va a enseñar a nosotros una gran enseñanza en el día de hoy. Este mito no es cualquier invento humano, sino que viene de la Biblia. Y viene del libro de Génesis. Y viene del capítulo 2 de Génesis. Cuando vamos a leerlo en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Y Jehová Dios, ¿lo tenéis? Un amén. Amén. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra 3 árboles. 1, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, para alimentar el cuerpo, para que el cuerpo esté sano y saludable. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Unos alimentaban el cuerpo de Adán, más adelante el de Eva también. Otro era el de la vida,
el que los rejuvenecía, el que ellos comían y se sentían bien y podían comer por la santidad que en ellos había. Y el tercero era el árbol del mandamiento, el de la ciencia, del bien y del mal. Porque en el versículo 17 de este capítulo de Génesis nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte, ¿creada por Dios o no creada por Dios? ¿Realmente los animales y las personas no iban a morir nunca? ¿O iban a morir? ¿O Dios lo tenía predestinado? La predestinación de Dios en cuanto a la muerte nos llevaría a nosotros al mismo lago de fuego, porque a unos los predestinaría para el bien y a otros para el mal. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la muerte? ¿Cómo es que esta muerte entró? ¿Cómo que esta muerte pasó? La muerte física se demostró en el año 2014 en la Universidad de Barcelona, junto a la de Washington, que está en el ADN del ser humano y de las plantas y de los animales. Hay un doble código que se descubrió en el cual están basadas casi todas las enfermedades del ser humano. Cuando Dios nos creó un ser perfecto, un ser para vivir, para su gloria, para recibir la adoración de este ser. Este ser era Adán. Era un varón perfecto delante de Dios. Pero Dios quiso probar su corazón. ¿Os acordáis de corazón de mantequilla? Dios quiso probar su corazón. Nosotros le pusimos corazón de mantequilla a Adán y a Eva costilla dura de roer. Porque llegó el diablo a tentar a Eva y Eva no se pudo resistir. Y entonces dio de comer a su marido. Y él, que tenía que tener el corazón de Dios, el corazón perfecto que Dios había creado en aquel hombre, se derritió como una mantequilla delante de su mujer y comió. Y pecó. Y a partir de ahí el universo entero cambió. Mirad, la muerte física es consecuencia del nacimiento físico. Aquí no estamos hablando de lo espiritual, hablamos de lo físico. En el Edén ya existía la muerte física. Lo vamos a demostrar como lo que no existiera la muerte espiritual. Y cómo esta muerte espiritual afectó a un hombre y nos alcanzó a todos nosotros. Pero la muerte física ya existía. Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y polvo volverás. Esta es la condición del ser humano, esta es la condición de cualquier planta, esta es la condición de cualquier animal. Es polvo y al polvo tiene que volver. El ADN, que todos sabemos que tenemos en nuestras células, que mi hijo se parece a mí por la transmisión del ADN, que cuando plantamos una semilla de uva, por el ADN que lleva esa semilla nace una planta de uva, que cuando dos animales del mismo género, de la misma especie, mejor dicho, se unen, nacen animales de aquella especie. Que cuando dos seres humanos, macho y hembra, se unen, nace un ser humano. Y esto es el ADN, que se
conoció en el año 1954 por el doctor Crick y el doctor Watson, que recibieron el premio Nobel. Pero ya había un hombre hace 4000 años llamado Moisés, que el Espíritu Santo le dijo, en otras palabras, que existía algo que se transmitía de padres a hijos. Vamos a leer en Génesis, donde estamos, capítulo 1 y versículo 12. Las plantas tienen ADN. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Una planta de mandarina nunca dará manzanas. Una planta de plátanos nunca va a dar una lechuga, porque según su género lo puso Dios. Pero eso también pasó en los peces, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la cubierta de la expansión de los cielos. En el versículo 21, y toda ave alada según su especie, y produjeron según su género. Y así es como lo que ocurrió, y es como ocurre. Dos peces no se pueden mezclar, dos aves no se pueden mezclar. Pero también pasó con los animales, versículo 24, y produzca la tierra seres vivientes según su género. Un burro siempre será un burro, un león siempre será un león, y una vaca siempre será una vaca. Ya no vamos a entrar en la discusión de la evolución, porque para nosotros eso no cabe. No vale la pena ni discutirlo, porque la Biblia es tan clara que te lo dice cada uno. Somos de donde venimos, de nuestros genes, de nuestro ADN. Así lo dijo Moisés. Ahora yo os hago una pregunta. Dios les dijo que se multiplicasen y que llenasen la tierra. ¿Y si Adán no hubiera sido corazón de mantequilla, sino que hubiera sido corazón de león? Mujer, te he dicho que no. El Señor dice que no comeremos, no comeremos. ¿Os imagináis eso, no? Eso no pasó así, pero lo imaginamos. ¿Alguien me puede decir cuántos elefantes habría en la tierra a día de hoy? Millones. ¿Y cuántas cebras? ¿Y cuántos leones? ¿Y cuántas ballenas habría en el mar? ¿Alguien me puede decir, me puede contestar? ¿Que nuestro Dios es un Dios de desorden? ¿Que nuestro Dios cuando da una promesa es porque lo da así al tuntún? ¿O aquí hay algo que no hemos indagado bien en la Biblia? Dios creó predestinando a la creación a morir porque sabía que el hombre pecaría. ¿Lo sabía? Claro que lo sabía, Dios es omnisciente, pero la pregunta es, Dios sabiendo que el hombre iba a pecar, igual que supo que Lucifer iba a pecar, cuando creó esta creación, ya la creó pensando que el hombre pecaría y por lo tanto los animales serían inmortales, pero como el hombre pecaría, pues en un momento dado serían mortales. ¿Es correcto? ¿Entendéis la lógica? Entonces, si creemos así, que Dios los creó inmortales a todos los animales y a todas las plantas, pero Dios sabía que el hombre iba a pecar y a consecuencia del pecado del hombre, pues todos iban a morir después. Digamos así, la lógica de Dios. ¿Entiendes? Si la respuesta es que piensas que sí es así, Dios es el que predestina para salvación y para condenación, porque Dios entonces puede predestinar, mira, Conchita será buena mujer, y ellas también, y los de detrás también, pero Madeline será mala mujer y se irá al infierno, porque Él predestina a unos para salvación y a otros para salvación. Es totalmente incorrecto, la Biblia no nos habla de esto. La Biblia nos habla de que de tal manera amó Dios al mundo que predestinó a todos, del más pequeño al más fuerte, a todos los predestinó para ser salvos a través de su Hijo. Ahora cada uno
tiene su elección. Entonces, ¿cómo Dios va a crear una creación predestinada a destruirse por el pecado del hombre? No es lógico. Si la respuesta es no, el hombre tiene libre albedrío para elegir la salvación. Dios conoce los acontecimientos, pero nunca va a obligar a nadie a cambiarlos. Él sabe que la tentación está a la puerta. ¿Os acordáis de Caín? Cuando tenía pensamientos malos, tenía envidia contra su hermano. Nosotros podemos decir, cuando voy a tender la ropa, el ejemplo tonto que pongo, cuando voy a tender la ropa, la vecina siempre deja las pinzas allí y yo tengo la tentación de cogerla y llevármelas. Eso se llama robar. La tentación está ahí, pero Dios nunca nos obligará ni a hacerlo, ni no hacerlo. Él nos ayudará, Él nos aconsejará a través de su palabra a que nosotros seamos blancos y puros y sin mancha. El pecado siempre está a la puerta, pero nosotros tenemos la elección de saber si está bien o está mal. Ahora, hoy a nuestros hijos se les dice que se pueden cambiar de sexo si uno se considera que no es lo que es. Entonces, esta mente que se está renaciendo, que está naciendo en el mundo, ¿en qué está basada? Está basada en dogmas, está basada en filosofías humanas, está basada en pensamientos humanos, que al final no es otra cosa que doctrinas de demonios, por decirlo así. Sin embargo, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, ¿en qué está basada? En la Biblia. Nosotros tenemos un libro que nos dice, esto es bueno, esto es malo. Esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. No es que Dios te quiera prohibir hacer cosas, es que Dios te quiere cuidar de las cosas malas que van a producir hacer las cosas malas. Niño, no toques el fuego que te vas a quemar. Y el niño toca el fuego, y el niño toca el fuego. Al final los padres pues le dan un toque en la cabecita o en el culito, como sea, ¿me entiendes? Para dar un toque de atención al niño. Y el niño se va llorando. ¡Ay, mis padres, qué malos que son! Me han pegado. Cuando tú estás librándolo de que se queme, de que se haga daño. Dios hace lo mismo con nosotros. Lo mismo. Los que están más antiguos en el Evangelio, podéis dar fe de estas cosas. Cuando uno se separa del Señor, cuando uno cae en tentaciones, como le pasó a Adán, que cayó en la tentación, vienen unas consecuencias. Te has quemado. Dios te perdona de todos tus pecados, pero te has quemado. La mano te queda quemada. Adán pidió perdón. Adán pidió perdón, lo demostró enseñando a sus hijos cómo buscar a Dios. A Dios se le gusta de esta manera. Dios nos enseñó que a través de un cordero llegaría la salvación. Dios nos vistió con vestiduras, como nos dice en Génesis capítulo 3. Dios fue el que nos vistió. Dios fue el que nos enseñó cómo teníamos que acercarnos a Él. Adán y Eva lo hicieron, pero las consecuencias quedaron ahí. Ya la humanidad estaba condenada a morirse. ¿Os imagináis que Dios pudiera cambiar los acontecimientos de un cristiano, de un ser humano? ¿Qué seríamos nosotros? ¿Dónde estaría nuestro libre albedrío? Aún más, aún más. ¿Dónde estaría el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo? Si Dios pudiera cambiar las voluntades, si Dios poseyera a un ser humano y pudiera cambiar. Porque el pecado del Espíritu Santo es el ejemplo vivo de que el ser humano tiene libre albedrío. El que rechaza, el que pisotea la sangre de Cristo, el que dice que la obra de Cristo en la cruz es obra del diablo. Ese ya no tiene perdón.
¿Por qué? Porque Él mismo ha decidido. Él mismo ha decidido no querer salvarse. Él mismo ha decidido echarse para atrás. Vamos a leer un versículo que nos va a dar mucha luz en esto que estamos hablando, sobre la fuente de la juventud, sobre el libro de la vida, sobre el árbol de la vida. Y es en Romanos, capítulo 5 y versículo 12. Romanos, capítulo 5 y versículo 12. Cuando lo tengáis, un gran amén. Amén. 5:12. Por tanto, amén, al fondo. Amén. Por tanto, como el pecado. ¿Qué es el pecado? Yo había escuchado algo del pecado, pero ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión contra Dios. Cualquier cosa que se haga contra Dios. Y no hay pecados mayores ni pecados menores. Mirad el ejemplo que yo os pongo. Por comer una frutita, que es desobedecer a Dios, todo en la tierra y el cielo se irá al lago de fuego en el juicio final. Todo será destruido y Dios volverá a crear tierra nueva. O sea, para Dios no existe, es que este pecado este es pequeño. Es que si engaño a mi mujer es un pecadito pequeño. Es que si miro a la vecina, solo la miro, cariño. Eso es un pecado pequeño. El Señor no me lo tiene en cuenta. Es que si digo una mentira en el trabajo, es que no me quería levantar. ¿Qué te ha pasado, hermano? ¿Qué te ha pasado, Juan? Ay, es que me encontraba mal. No es verdad. Pero para el Señor es una mentira piadosa. No, para el Señor pecado es pecado. Transgresión es transgresión. Por tanto, como el pecado entró. ¿Qué significa que entró? Significa que estaba en otro lugar. No era que en ese momento empezó a existir, sino que ya existía en otro lugar y entró en esta tierra. La Biblia nos habla de un mundo espiritual, de unos seres creados por Dios llamados ángeles, querubines, serafines, etc. Y uno de ellos, un querubín precioso, pecó, que fue Lucifer, y se convirtió en Satanás y el diablo. Ese pecado entró en este mundo por un hombre. Ese hombre que Dios había creado con tanto cariño. Era la cúspide de su creación. Hecho un poco menor que los ángeles. Hecho diferente a todos los seres espirituales, pero que lleva la imagen de Dios impresa. Somos la imagen de Dios misma. Y Dios nos tiene en un alto estímulo, en un alto lugar. Tan alto que el que murió en la cruz no pudo ser un serafín, ni un querubín, ni pudo ser un animal. Tuvo que ser un hombre. Y ese hombre que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, hoy está sentado en el trono de Dios. En el trono de Dios no hay un ángel sentado. Los querubines doblan sus rodillas delante de un hombre llamado Jesús, el unigénito Hijo de Dios. El ser más espléndido de la creación. Aquel que hace un momento, hermanos, ¿os imagináis qué sería de nosotros si Dios no hubiera preparado a Jesús en la eternidad? ¿Qué sería de toda esta humanidad por todos los siglos que hemos vivido? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Pero la muerte, en la Biblia, esto es importante para los nuevos, y recordarlo a los que somos más viejecitos en el Señor, es
la separación que hay entre Dios y el hombre. Esto es la muerte. Están separados. ¿Qué le pasó a Adán cuando pecó? Que Dios cogió y lo sacó del huerto del Edén. Aquí, fuera. Separado de mi voluntad, separado de mi presencia. Recordaros que Dios se paseaba por el huerto. Él se paseaba por allí, Dios, y Adán juntamente con él. Pero en el momento que pecó, Adán se escondió. ¿Dónde estás, Adán? Dios le buscó y Adán se escondió. Tuve miedo. ¿Cómo que tuviste miedo? ¿Y quién te dijo a ti que tuvieras miedo? La mujer. ¿La mujer? ¿Qué mujer? No, la serpiente. ¿La serpiente? Echando las culpas del uno al otro. Lo que ha hecho la sociedad, el mundo, desde ese momento, y continuamos haciéndolo. La culpa no es mía, la culpa es de ella. Cuando nos enfadamos en casa, yo siempre lo digo al Señor: Señor, mírala a ella que es la culpable. No es así. Cada uno somos responsables de nuestros actos. Cada uno somos responsables de nuestros actos. Por el pecado entró la muerte, la separación entre Dios y el hombre. Y así la muerte pasó. ¿Os habéis preguntado? ¿Pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Cómo pasó la muerte de padres a hijos? ¿Alguien me lo puede decir? Por el ADN. En el ADN estaba escrita la muerte. Ahí estaba la muerte. Y cuando este corazón de mantequilla se dejó de alimentar de aquel árbol de la vida, su cuerpo empezó a envejecerse. Y empezó a contarse el mito de que había un árbol que cuando uno comía, su cuerpo se rejuvenecía. Este mito se convirtió en aguas, y en aguas llegó a Betesda. Así es como llegó el mito a Betesda. No es que había un ángel que bajaba, eso no es bíblico, ni es, según vemos en la palabra de Dios, lleva la coordinación de la palabra de Dios. Era un mito que ellos habían creado. Era un mito que ellos habían pensado, de que cuando se movía el agua, quizá por un agua subterránea, era un ángel que había venido. Y el primero que le tocaba, porque Dios hace excepción de personas, los pone todos en una carrera, el primero que toque el agua, ese va a ser el que va a salvarse. Cuando Jesús viene y demuestra todo lo contrario, 38 años, ¿os imagináis el viejito cómo estaba? Paralítico, deshecho. Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser salvo? ¿Quién se acercó? ¿Él a Jesús o Jesús a él? Jesús se acercó a él. Una pregunta más. Cuando Dios, en el capítulo de Génesis 2:17, Dios le dice a Adán, si comes de esta fruta, si comes de este árbol, ciertamente morirás. ¿Alguien me puede explicar cómo sabía Adán qué era la muerte si nunca la había visto? ¿Cómo le explicas a un niño que nunca ha visto el color azul de qué color es el color azul? ¿Por los animales? Porque los animales habían sufrido eso. Y las plantas también. Pero es que la Biblia no lo corrobora. Solo hay que buscarlo. La Biblia no lo corrobora. Vamos a leer 1 Corintios 15, 36 y 38. Aquí a Pablo se le hizo una pregunta a los de Corintio y le dijeron: Pablo, cuando resucitemos, ¿qué cuerpo vamos a tener nosotros? ¿Cómo vamos a ser? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿A qué se va a parecer? Porque, hermanos, todos vamos a resucitar. Y van a resucitar los buenos y los malos, todos. Unos para condenación y otros para vivir eternamente con Jesús. 1 Corintios 15, 36. Pero dirá alguno, el 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo es muy duro, necio le dice: lo que tú siembras,
no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Qué es lo primero que creó Dios? Los animales, las plantas. A ver quién me lo dice. ¿Qué fue lo primero que creó Dios? Las plantas, ¿con qué? Con semilla. ¿Qué nos dice Pablo? Que si esta semilla no muere, entonces Dios creó la muerte. Entonces la muerte estaba en el momento en que Dios creó en el huerto del Edén. Entonces Dios, dentro de su sabiduría, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, Él creó lo que para Él era perfecto. Que los animales vivieran lo que tenían que vivir, que las plantas vivieran lo que tenían que vivir, pero que el ser humano, alimentado por Dios, podía vivir eternamente, porque Él nos da vida eterna. Pero el pecado, la gran palabra de la humanidad, el pecado, lo destrozó todo. Destrozó ese plan maravilloso que tenía Dios con la humanidad. Todos viviendo con Él, siendo suministrados por Él, siendo alimentados por Él, en el lugar perfecto que Él quería, en el huerto del Edén, en aquel rincón donde Dios había hecho crecer las plantas, los árboles, las cosas maravillosas. Pero el pecado lo destrozó todo. Adán y Eva no morían físicamente porque comían del árbol de la vida, pero comían del árbol de la vida en santidad, sin pecado, y ese árbol les vivificaba sus cuerpos y no hubieran muerto nunca, porque es el árbol de la vida. Algo que dejó de ocurrir cuando fueron expulsados. Génesis 3:24. ¿Qué pasó cuando fueron expulsados? Génesis 3:24. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines. ¿Por qué puso querubines? A proteger de que nadie entrara en el huerto. Porque los querubines en la Biblia, hermanos, representan la santidad de Dios. Acordaros que en el arca del pacto, arriba hay 2 querubines con las alas tapando sus rostros para no ver a Dios. Es la santidad de Dios. Y una espada encendida. Podría haber dicho una espada encendida, pero es que esta espada tiene nombre. Ahora os diré cómo se llama. Que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Os imagináis por un momento que Adán y Eva ahora en pecado, hubieran comido del árbol de la vida? ¿Y hubieran vivido eternamente con ese pecado? Ya no podíamos tener redención. La misericordia de Dios con Adán y Eva y con nosotros fue que los sacó rápido del huerto del Edén y que protegió el árbol de la vida para que ellos pudieran ser redimidos. Esa espada se llama Jesús, porque esa espada es la justicia de Dios que tiene que ser correspondida. Cuando el hombre pecó contra Dios, hizo algo terrible. Y esto es importante que entendamos lo que es el pecado para nuestro día a día, para nuestro caminar. Cuando el universo se hizo, las estrellas dieron gloria a Dios. Los planetas dieron gloria a Dios. Cuando las plantas nacen y crecen, le dan gloria a Dios. Nosotros tenemos plantitas que nacen en cualquier sitio donde no tienen que nacer, porque Dios les dijo: crecer, multiplicaos, nacer de la tierra. Y cada vez que nace una plantita le está dando gloria a Dios. Los animales le dan gloria a Dios por estar vivos, por existir. Y llega el hombre, aquel que estuvo con Dios, y en vez de darle gloria a Dios, le da una bofetada. Le paga con el pecado, con la desobediencia. Eso es el pecado. Una bofetada para Dios. Y Dios
ese daño que se hizo contra él mismo, contra su santidad, alguien tiene que ser castigado, es obligatorio. Alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que pagar el precio. Por eso nos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte pasó. ¿Os acordáis? ¿Lo hemos leído? La muerte pasó de unos a otros a través del ADN. Dios no perdonó el pecado hasta que el pecado sea perdonado, sea cubierto o sea restituido la justicia de Dios. Por eso una espada que destruye, que rompe, que mata. Y por cuanto dice el versículo de Romanos 5:12, todos pecaron, todos somos pecadores. Aquí no se libra nadie. Jesús, esta espada viviente que se revolvía, no los dejaba acercarse al árbol de la vida, porque la justicia de Dios tenía que cubrirse. Y cuando murió Jesús en la cruz, no moría cualquier hombre, no morías tú y yo, que hemos vivido una vida normal, que hemos hecho lo que hemos querido. Murió un hombre que nunca tuvo pecado, que nunca tuvo una transgresión contra Dios, que fue transparente para Dios. Un hombre perfecto, más que Adán. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la vida. Por un hombre entró la vida. Ese es nuestro Jesús. Cuando nosotros entendemos que un hombre, el Hijo de Dios, una naturaleza, hombre y divinidad, los dos en uno, no una fusión, no un híbrido, sino un hombre, Dios y hombre perfecto, caminó por esta tierra, hizo bien a todos los que llegaron a él y todavía hoy hace bien a todos los que se acercan a él. Amén. Y todos los que se quieren arrepentir, él los perdona. ¿Por qué? Porque su obra fue perfecta en la cruz. Jesús, y con esto acabamos ya, se acerca al igual que se acercó a Adán, al paralítico. ¿Quieres ser sano?, le pregunta. Jesús no solo habla con el cuerpo, sino que hablaba con el alma del paralítico. ¿Quieres ser sano? Yo tengo potestad para sanarte. Hoy a muchos le hacen esta pregunta, a los que nos están mirando a través de las redes. Tú que estás aquí, ¿quieres ser sano? No puedo comer del árbol de la vida, le dijo el paralítico. No llego, no puedo llegar. Cuando yo llego ya todos han llegado allí. Cuando las aguas son movidas, yo no puedo llegar. Jesús, con el poder de su palabra, aquel poder que hizo los cielos y la tierra, porque Él era el verbo de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, con ese mismo poder Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Toma tu cama donde estás sentado 38 años de enfermedad, de sufrimiento, esperando comer del árbol de la vida. Hoy Jesús te dice, toma tu lecho y anda. No esperes mitos, ni esperes leyendas. Jesús viene a buscarte. Jesús es el que te habla. Jesús es el que te quiere sanar completamente tu cuerpo. Muchos no conocen a Jesús y creen en mitos de salvación del alma. Saben que están enfermos, que tienen el alma distorsionada, que algo no funciona, y buscan en religiones, buscan en relajación, en meditación trascendental, a ver si a través de los hindús, a ver si a través de esta religión, a ver si a través
de que como me gusta el pastor, como predica, sigo al pastor. Pero Jesús dice, el árbol de la vida soy yo. Yo soy el que mira a Jesús. Jesús el que se acerca al hombre y le da tener unos hijos de libre albedrío, que pudiendo elegir el pecado, eligen a Jesús. Y ven a Jesús, y miran a Jesús, y aman a Dios. Eran 100 ovejas, y nosotros éramos esa que se había extraviado. El paralítico somos cada uno de nosotros antes de conocer a Jesús. Buscamos la sanidad de nuestra alma contaminada y sin paz. Creíamos en mitos y dichos por los hombres, pero llegó Jesús. ¿Verdad que un día llegó Jesús? Amén. Amén, llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, ¿qué nos dijo? ¿Quieres ser sano? Yo tengo el poder, tan sencillo como acéptame en tu corazón. Tan sencillo como acéptame en tu corazón. Amén. 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 Hoy, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, si como aquel paralítico estás esperando que venga un ángel a tocar la fuente de tu grifo del agua de tu casa, o la bañera, o lo que sea, si tú crees que en la religión donde tú estás vas a llegar a Dios, tengo la mala noticia de decirte que hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su fin son caminos de muerte. Hoy Jesús toca tu corazón, toca tu vida y te dice, yo quiero sanarte. Si tú quieres ser sano, repite conmigo esta oración en el día de hoy. Padre, Dios mío, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy una persona que ha andado según mis ideas, que he buscado mi vida como yo he querido, que he vivido como yo he querido, creyendo que mi vida me iba a llevar a un lugar mejor. Pero ahora entiendo que el único camino se llama Jesús. Y te pido perdón por mis pecados, y te pido que perdones todos mis pecados, y acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Y prometo seguirte todos los días de mi vida, hasta que vengas a buscarme o me lleves a tu gloria. Gracias por hacerme en este instante tu hijo o tu hija, y por pertenecer a tu gran iglesia y ser parte de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.